Días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico es poder estar en este momento cumpliendo esta cita con el Señor para escuchar la palabra, su alimento espiritual que tiene hoy para nosotros. Dando gracias a Dios porque siempre nos ha permitido estar en la hora temprana para alimentarnos de esta su palabra. Saludo a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo, a toda esta familia de Dios en todo el mundo, en todo lugar donde llega esta voz, esta palabra, pidiendo, Señor, que siga bendiciendo estas familias a cada uno, dándole la salud, la protección, la ayuda, la prosperidad en todo cuanto emprendan en sus trabajos, estudios, labores, quehaceres diarios. Como también, Señor, te pido por la salvación de todos y cada uno de los que hemos creído en ti, Señor mío, y que prestemos esta sabiduría que tú nos das, Señor, para que otros también lleguen a tu presencia. Queremos ganar a muchos, Señor, para ti, que la iglesia sea la iglesia gloriosa, sin mancha, ni tacha, ni arruga, pero también que sea grande en número, Señor amado. Oro, Señor mío, por cada familia. Bendigo a mis hermanos en Cristo. Gracias, Dios, por haberlos conocido, porque estamos todos dispuestos a alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, a todos los que estamos en esta hora, Señor mío, conectándonos al link para poder escuchar tu palabra, Señor mío. Oramos por cada familia, Señor, por los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, por los ancianos, Señor mío, hombres y mujeres en todo lugar, amado Rey, que tú sigas dándole, Señor mío, una vida en el cual vean claramente que tu palabra nos ayuda para todo bien, amado Rey. Señor mío, oramos por todo aquel que se encuentra en falta de salud, Señor mío, que pasa por un momento difícil en su salud, amado Rey, para que tú lo guardes, lo proteja, lo ayude. Todos aquellos, Señor mío, que se encuentran en los diferentes UCI, en las camas, Señor mío, con un grado diferente de enfermedad, amado Rey, por la pandemia que estamos viviendo, que aunque se han reactivado los comercios, aunque se ha reactivado las economías, Señor mío, también sabemos que esto sigue y que es cuando más debemos de tener cuidado, Señor mío, y una manera especial de no ir a que otros también vayan a obtener esto por parte nuestra o nosotros adquirirla también de una manera no responsable. Sí que, Señor mío, pido por cada uno. Pido, Señor mío, por el pastor Edgar de la Cruz Altamirano, que esta oración, Señor, que se ha hecho en esta noche que tú nos diste, en esta noche anterior, Señor mío, que hemos podido orar por él, junto con su familia y la iglesia que se unió para hacer el ayuno y la oración, Señor mío, de esta noche, seas tú, Señor, escuchando nuestras oraciones y haciendo que tu Hijo, Señor, esté prontamente con nosotros, Señor, totalmente restablecido y que ninguna secuela quede de toda esta situación, amado Rey. Te lo pedimos, Dios, creyendo que así será hecho, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Mis hermanos, los saludo nuevamente y les doy gracias por esa puntualidad que hay para ponernos en función de escuchar la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, estamos mirando la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 8. Vamos a ir allí. Acuérdese del título que estamos mirando, que es Predica mi palabra. Predica mi palabra, y hemos tenido en cuenta los versículos hasta ahora, el 1 como estudio. Vamos a leer todo el capítulo, la porción del 1 al 8. Y dice así la segunda carta a Timoteo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias Dios por esta palabra. Gracias Dios porque aquí vemos un hombre dedicado como lo fue el apóstol Pablo, quien escribe aquí al joven Timoteo, para que él siga ese ejemplo, ese legado, la cual él le deja de predicar la palabra de Dios, el evangelio del reino para salvación. Porque lo que más se quiere, como Pablo lo quería y todos nosotros lo queremos, es que todas las personas lleguemos a obtener esa salvación tan anhelada, esa esperanza de vida eterna, de poder estar en el reinado con Jesucristo y serle servidores allí para que junto con Él gobernemos, porque llegará el tiempo del milenio donde reinará Jesucristo. Por eso Él, cuando le preguntaron allí que si era el rey de los judíos, que por qué no se defendía si era el rey, Él dijo, mi reinado no es de este mundo. Él no está reinando ahorita, ni ha reinado Jesús. El reinado que tiene ahorita el mundo es el reinado del enemigo, de Satanás. Él es el que está reinando. Pero nosotros, los que hemos aprendido a confiar en el Señor y a estar bien, de acuerdo a la palabra que nos enseña, estamos haciendo que ese reinado no tome la suficiente fuerza para apabullar a todos los que somos los vivientes del mundo entero, sino que estamos haciendo uso y caso de la palabra, saliéndonos de ese grupo que se llama mundo y aislándonos o haciéndonos un distintivo que somos servidores de Cristo, amadores de su verdad como amadores de su venida, como lo acabamos de leer. Nosotros amamos la venida de Jesucristo por su iglesia. Por eso nos estamos alistando, por eso estamos estudiando, por eso estamos preparándonos. Esto es una prédica más. Las palabras que tú escuchas, las estás escuchando para fortalecernos en la sabiduría, en la inteligencia y en la ciencia, en palabra de ciencia y de verdad, para cuando estemos reinando con Jesucristo. Toda esta preparación, esto es como una universidad de la vida, en el cual estamos aprendiendo de su palabra, de la palabra perfecta de Dios, para que así también obremos en el tiempo del reinado de Jesucristo, porque nuestra esperanza está en que Él recoja a cada uno de nosotros como iglesia sin tacha, ni mancha, ni arruga, bien preparados, para que así podamos nosotros en el reinado del milenio ser aquellos que capacitemos también a todos que están en este tiempo. Porque allí muchos que van a nacer en ese tiempo, de todas las gentes que se queden para ese tiempo, van a ser también conocedores de la palabra de Dios, de aquel Salvador, Jesús, para que tengan igualmente como hemos tenido nosotros la oportunidad de llegar a la salvación y la vida eterna. Esta es la carrera que habla Pablo. Es una carrera que él inició y que ahora está prácticamente en sus últimos días dando a entender que su partida está cercana. Pero se va tranquilo, está dando a entender allí a todos estos que ha hecho una carrera efectiva, que ha peleado la buena batalla, y lo dice desde el 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Ya su partida estaba cercana. Dice, y el tiempo de partida está cercano.
ya se sentía no con agonía, como se sintió Jesús cuando iba a morir, porque él sabía de qué forma iba a morir y no le esperaba nada bueno, nada agradable para su partida. Mientras que Pablo estaba tranquilo, había acabado su carrera, había cumplido, había seguido en la fe, no se había apartado. Es diferente esa partida a la que le correspondió a Jesús. Esta es la partida que yo quiero y deseo y anhelo que todos tengamos en Cristo. Y dice en el 7, he peleado la batalla de la fe, esa batalla en la cual arrebatamos del mundo a muchas almas que se van a perder y las ponemos para que Dios, a través de Jesús, sean salvas y su alma sea para la gloria y honra de nuestro amado Rey. Entonces, esa batalla que él peleó, lo dice como pelea en el sentido de batallar. Pero nosotros solamente llevamos la palabra de Dios sin luchas, sin guerras, sino con paz. Ha acabado la carrera, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, es lo más importante. Porque lo que nos hace y nos acerca a Dios es el guardar nuestra fe. Nunca ir a decrecer ni a cambiar nuestra fe. Por lo demás, aquí está dando una parte tranquila para él, una paz que quiero que todos tengamos cuando partamos. Que todos digamos, por demás ya está todo hecho. Y le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha permitido de servirle. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¡Qué rico! Esa corona de justicia que la da el que es justo. No hay sino un solo justo, que es Dios. Pues justo, él dice precisamente allí, en aquel día. Y no solo a mí, sino también nos hace partícipes a nosotros. A todos los que amamos o aman la venida, lo dice acá, pero nosotros la amamos. Amamos esa venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Yo soy uno de los que anhelo y deseo que ya venga por la iglesia. Qué rico, hermanos, que podamos partir en santidad, en amor, en gracia para con Él. Que tengamos paz en nuestro corazón, la paz de Dios, la paz de Cristo en nuestro corazón, la cual es la paz que necesitamos todos. Así que, mis hermanos, es un gran ejemplo lo que Pablo nos está dando acá. Mire que entrando al estudio que hemos hecho, hemos mirado hasta ahora el versículo 1. Voy a leer el versículo 1 de segunda carta a los Corintios 4. Y dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hasta ahí hemos estudiado nosotros. ¿Qué hemos estudiado en ese primer versículo? La segunda venida. Ya lo vimos, aclarando que la segunda venida es cuando vuelva a tocar tierra, cuando toque piso nuevamente, como su primer venida, que fue a la tierra. Su segunda venida tiene que ser igual. Así que cuando hablamos del arrebatamiento, Él viene únicamente hasta las nubes, y fue claro en las enseñanzas que se han hecho anteriormente, tengámoslo bien claro. Esa no es la segunda venida. La segunda venida es cuando viene y toca tierra, se sienta en el monte de los olivos. Acuerde que ese monte se vuelve un valle, se derrite, haciéndose un valle donde Él libra la batalla, o sea, la guerra del Armagedón. Esa es la segunda venida. Luego ahí mismo es cuando sienta su trono, su reino, viene de su reino directamente, porque el reino es de los cielos de Él, no es aquí la tierra. Y es cuando juzga a los vivos y a los muertos. Y es allí donde vamos a tener gran oportunidad nosotros de ser testigos de este juicio, porque es un juzgamiento. Todo esto lo hemos visto. Precisamente en el mismo versículo vimos Cristo como juez, ¿sí? Ahí está diciendo, lo vuelvo y lo leo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, o sea, como juez. Acordémonos, no olvidemos que la palabra de Dios es la que nos juzga, ¿sí? Directamente la palabra. Porque la palabra es dada para ti y para mí, y tenemos que conocerla para hacerla una realidad de nuestra vida, para tenerla como obra.
para obrar de acuerdo a como ella nos está indicando, nos está formando la palabra de Dios. Así que si nosotros no obedecemos y hacemos caso omiso de lo que el Señor nos dice en la palabra, se nos va a contar como pecado. Y es lo que no se quiere, lo que se quiere es llegar a cumplir tal y como está escrita. ¿Sí? No acomodando la palabra de Dios a nosotros, no, sino nosotros acomodándonos a la palabra de Dios. Cosa que nosotros podamos cumplirla como la cumplió Jesús. Porque Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, la palabra completa. Y aún cumplió esto y nos dejó mandamientos en los cuales estamos estudiando en 3 semanas, como es la ética bíblica, que son estos mandamientos que Él completó. Él no vino a abrogar, a incumplir, no, Él vino a cumplir y a completar, dándonos la ley o los mandamientos para vivir de acuerdo a la vida que Él vivió. O sea que esos 613 mandamientos que Él cumplió nos lo está dando a conocer para que nosotros viviéndolos tengamos lo mismo que Él tuvo, obediencia hasta la muerte, como lo habla la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, Dios nos llama a la obediencia. Y aquí vemos que se nos muestra como juez, o sea, el que dicta la sentencia. El que baja el martillo en un juzgado es el juez, da la sentencia para que uno vaya a la cárcel o para que sea libre, para que pague por lo que hizo mal o para que, si es inocente, salga en libertad. Una cosa es el juez, otra cosa es quien juzga, y en este caso el que juzga la palabra de Dios. En ese mismo punto, que vuelvo a leer, para poder saber qué es lo que vamos a estudiar, hoy vamos a ver el reino de Cristo, el reino de Cristo. Y dice así, el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, oigan esto, y en su reino. O sea que nosotros tenemos que saber que ese reino, ese reinado de Jesucristo nunca fue aquí en la tierra, sino que lo es allá en el cielo. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos que ser recogidos como iglesia, para que desde allí empecemos a hacer la labor que Jesucristo comenzará a hacer en el milenio. Milenio es 1000 años del reinado de Jesucristo. Por esto es la preparación. Vamos a mirar qué nos ofrece la palabra de Dios en cuanto a lo que tiene sobre el reino de Cristo. Bien, el reino de Cristo lo vamos a ver a partir de Mateo 16, 28. Así que vayamos a la palabra de Dios allí en el Evangelio según el apóstol Mateo. ¿Sí? Y vamos a empezar a verlo desde aquí, en el capítulo 16, versículo 28, y empieza a hablarnos sobre el reino de Cristo de la siguiente manera. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Véalo claro, viniendo en su reino. El reinado de Cristo nunca ha sido aquí en la tierra, ni lo es ahora. Lo va a hacer, pero desde su reino, desde el cielo. Así que Él se va a manifestar, ¿sí? Él se va a manifestar y aquí nos damos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración, vamos a tomar un poquitico de historia, cuando Él fue transfigurado, en la transfiguración de Cristo, los discípulos que estaban ahí presentes experimentaron por adelantado cómo será su segunda venida cuando... Esto es lo que se refiere este versículo, ayudándonos a entender que así como estos que estaban en ese tiempo, sus discípulos, y no todos, experimentaron
cuando Él se transfiguró y dando a entender que asimismo Él vendrá nuevamente de su reino. El reino de Cristo está en el cielo. ¿Ve? Y miramos ahora en Lucas 22:30. Y dice así la palabra de Dios: para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino. Oigan esto: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Miren, mis hermanos, todo lo que nos espera. ¿Por qué les insisto de poner mucho cuidado a la palabra que estamos ganando aquí con conocimiento? Porque nosotros tenemos que ser jueces. Y mire aquí, nada más ni nada menos que nos dice que seremos jueces de las 12 tribus de Israel. Imagínese usted ese cuidado que debemos de tener nosotros para esta gran responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que ir muy bien dotados aquí de la palabra de Dios. Tenemos que estar muy seguros de que estamos entendiendo claramente, como hoy, que el reinado de Cristo o de Jesucristo no es acá en la tierra. Nosotros aquí estamos pasando tribulación, angustia. Nosotros, entre comillas, te digo por qué. Porque los que estamos en Cristo Jesús, así hayan cosas que estén alrededor nuestro, no nos tocarán. Porque ya nosotros somos parte de ese gobierno. Parte de ese trono que nos espera. Así que podrán pasar muchas cosas. Aquí la palabra de Dios, si la leemos cuando tengamos el tiempo de leerla en Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia, donde nos van a decir que vendrán tiempos difíciles, guerras, pestes, pestilencias como las que estamos viviendo, pandemias. Pero que venga, todo eso está escrito. No hay nada que hacer al respecto, ya eso tiene que acontecerse. Pero los que estamos en Cristo Jesús no nos tocarán estas cosas. Acuérdense que cuando las 7 plagas, la última plaga que envió fue el exterminar a todos los primogénitos de ese pueblo, de ese país, de esa nación, Egipto. Y eso el rey de Egipto lo tuvo que sufrir cuando pierde a su primogénito y todos los egipcios, todos los moradores de esa región. Porque eso fue algo que determinó Dios, Jehová Dios. Pero allí estaban también los israelitas dentro de ese pueblo en la cual tenían que salir de allí, libertados por Jesús con mano de Moisés. Así que cuando disponen de la sangre del cordero para untar los postes y los dinteles de las puertas como señal que allí había un israelita, un hijo de Dios, allí no podría entrar la muerte para acabar con los primogénitos de estos ni de sus animales. Así nosotros pueden haber pestes, destrucción, que vengan por los primogénitos nuestros. Nada podrá acontecer porque nosotros ya hemos puesto la sangre de Cristo en los dinteles y en las puertas de nuestro corazón. Allí no puede haber nada de mortandad. Nada de esto nos tocará. Caerán 1000 a nuestra diestra, a nuestro lado, pero a nosotros no nos llegará. Tengamos esa confianza plena en el Señor. Así que ese reinado que estamos hablando, el reinado de Jesucristo, ya va a venir, ya está pronto a venir. Solamente que nosotros nos estamos preparando. Y le digo, hermanos, que nos tocó hacer uso como los atletas. Ya cuando van a llegar a la meta, toca esforzarse más y más para poder pasar esa meta. Nosotros tenemos que esforzarnos más en este tiempo. Poder mirar la palabra de Dios claramente, ponerle mucho cuidado, inquirir en ella, preguntar cualquier incógnita para poder no irnos con incógnitas, sino claramente conociendo la verdad, porque la necesitaremos. Todo este pasaje
bíblico de hoy y de todos los días que los estamos poniendo delante de la presencia de Dios para estudiarlos, nos hacen falta para tenerlos claros como está escrito, porque nosotros tenemos que dar con la misma claridad con que lo hemos obtenido. Así que sigámonos preparándonos. Cuando a ti te digan qué haces, puede decir claramente, estoy estudiando. ¿Y cómo así que está estudiando? Yo no lo veo salir con libros, no lo veo que vaya a algún instituto o algo. Dice, no, yo me estoy preparando, me estoy formando en la escuela de formación cristiana por medio de la palabra de Dios. Ve, ¿y a dónde estudia? Bueno, hay un pastor que lleva la palabra de Dios por allá que le llaman la Iglesia Cristiana de Cundinamarca. Es la escuela de formación de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, pero es formación. No es por obtener sabidurías, no. Es para obtener una formación de vida, de la cual me forme como fue formado en obediencia Jesús, quien cumplió igualmente como nosotros estamos cumpliendo. Cuando esto ocurra, entonces he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, estaremos también, igual que Jesús, al servicio de Jesucristo para el reinado milenial. Entonces el reinado de Jesucristo es allá, en el reino de los cielos, donde nosotros tenemos que acudir también para servir juntamente con Él. Miremos ahora en Lucas 23:42. Vayámonos allí a Lucas 23:42. Lucas 23:42 que vamos a leer nos va a ilustrar de la siguiente manera. Y dice así la palabra de Dios en Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oigan esto. Este pasaje lo quiero refrescar para que tengamos en cuenta de qué se trata. Bueno, y lo leo. Y dijo a Jesús, Lucas 23:43, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de que habían dos que estaban al lado de Jesús cuando él fue crucificado. Estos dos que estaban allí eran homicidas y tenían que pagar crucifixión, muerte de crucifixión por haber tenido ese delito. Ellos sí tenían ese delito. Jesús era inocente. Pero uno de ellos le injuriaba. Uno de los dos que estaban ahí le injuriaba. Pero el otro le decía que tuviera reverencia, respeto con el que estaba ahí. Porque él veía que lo estaban juzgando siendo inocente y ellos sí debían, ellos sí tenían que ser crucificados. Por eso él hace un verdadero arrepentimiento allí en ese momento de la crucifixión, de la muerte de él. Y él, a través de ese arrepentimiento, le dice y le pide a Jesús que es lo que dice aquí en el versículo, la cual dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y por qué soy enfático en esto? Porque cierto día que yo estaba llevando la palabra de Dios en uno de los grupos, no sé en qué parte, de tantas partes que voy, no sé, no me acuerdo bien. Alguien me hizo una pregunta porque yo hablaba de que el reino de los cielos todavía no ha sido estrenado, ni tampoco el infierno. Que los que morimos ahora vamos a un lugar llamado Hades o Seol, que es el lugar de tormento, o el seno de Abraham, como yo les he enseñado en lo que tiene que ver con el nacimiento, con el nacer de nuevo. Entonces me decía, bueno, pero si no ha sido estrenado, entonces ¿qué pasó con el que estaba muriendo allí al lado de la cruz, de los dos ladrones que estaban al lado? Si uno le dijo que lo perdonara, que le pidió esa clemencia y él le dijo que hoy estarás en el paraíso con él. Entonces yo le hacía énfasis en esa enseñanza como la doy ahora. Esto le estaba diciendo en tiempo futuro, como le está diciendo. Aquí está diciendo claramente, y dijo Jesús, acuérdate, y le dijo a Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Voy a hacer aquí una pequeña pausa y retomo ahí en esta palabra de Lucas. Y en esta pausa que retomo en este momento, dice en Lucas 23:42,
y dijo oigan esto, y dijo a Jesús, este hombre le decía a Jesús, porque había hecho su arrepentimiento, porque ha visto que él no era quien tenía que estar crucificado ya, sino ellos que habían cometido pecado. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le está diciendo en este momento, porque ¿quién estaba hablando allí? Los hombres que estaban siendo juzgados allí eran judíos. ¿Eh? Cambia la situación, por eso es que es necesario ir detenidamente a mirar las cosas para poder tener bases. Estos hombres como judíos conocían la palabra desde temprana edad. Y fíjese de muchas cosas aquí que nos enseña la palabra de Dios. Muchos conocen la palabra de Dios. Muchos creen en Jesús, pero no siempre hacen lo bueno. ¿Eh? Entonces la vida en el Señor es un nacimiento total. De nuevo, dejar todo lo que es pecado. Pero estos conociendo, como judíos conocían muy bien la palabra de Dios. Pero aún así, hay dos cosas importantes que resaltar. Lo uno, estaban en pecado porque estaban en robo y en suicidio, en homicidio. O sea que ellos tenían que pagar esa deuda ahí. Lo otro y lo más importante, que ellos sabiendo la palabra de Dios no habían recibido a Jesús como su Mesías. Como muchos de los judíos actualmente. Son muy pocos los que lo han recibido en su corazón. Entonces como conoce la palabra de Dios y ve el cumplimiento ahí en la cruz de lo que él ya sabía, dice, este es el Hijo de Dios. Y acuérdate de mí cuando vengas, oigan esto, le está diciendo claramente, cuando vengas en tu reino. Él sabía que el reino no era ahí donde estaba en la tierra Jesús, sino en el reino de los cielos. Y que también sabía que iba a venir después a juzgar a vivos y muertos. Como él ya prácticamente estaba ya para morir, él tenía que ser juzgado. ¿Sí? Entonces ahí es donde él dice que se acuerde cuando venga en tu reino para su salvación, cosa que la ganó en ese momento, porque hubo un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y eso es lo que nos lleva a la salvación, un verdadero arrepentimiento. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si hay algo que pedir perdón, hagámoslo ahora. Arrepintámonos de nuestros pecados y empecemos a vivir empecemos a vivir una vida de caridad en el Señor. Una vida que realmente tenga un simiente y un peso grande de que hemos entendido la palabra y que la sangre de Cristo hizo para lo que fue enviada. Esa muerte de Jesús no fue en vano para nosotros, los que hemos creído en Él y los que vivimos para Él, porque Él ya murió para nosotros, por nosotros. Por eso la misma palabra dice que ahora nosotros tenemos que vivir para Él. Así que hay que también morir, hermanos. Pero no se vaya ahorita a quitar la vida. No, a vivir para Él. Hay que morir al pecado. Es lo que quiere decir la palabra de Dios. Morir al pecado para poder vivir para Él. No hay otra forma de vivir para Dios, para Jesucristo, para Jesús, para el Espíritu Santo, sino es en santidad y en amor. Entonces, sigamos mirando sobre ese reino de Cristo. El reino que realmente es de Cristo. Miremos ahora en Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Acuérdese cuando Pilato le preguntaba ya, ¿tú eres el rey de los judíos? Tú dices ser rey, eres rey de... Bueno, le estaba haciendo esa pregunta de su reinado. Y Jesús le contesta de la siguiente manera, para que nosotros entendamos, hermanos, que el que está reinando en este mundo es Satanás. Así que no nos dejemos gobernar por él. Entremos a formar parte de la iglesia de Cristo, para que así reine el que sea, por medio de los presidentes, de los gobernadores, está reinando Satanás. Que pase lo que pase, pero tú y yo no vamos a entrar en ese reinado, porque el reinado de nosotros lo estamos viviendo desde aquí, desde este momento, y desde cuando tuvimos la sensatez de recibir a Jesús en nuestro corazón. Ya no pertenecemos al reinado de este mundo. Nuestro reinado es Jesucristo.
Por eso todo lo dejamos en su voluntad. Por eso todo cuanto acontece a nuestro alrededor ha pasado por el filtro de la fe en Jesucristo. Y dice entonces, respondió Jesús a Pilato, le dice así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En ese momento, Pilato estaba tomando una decisión. ¿Qué haría con Jesús cuando él veía que era inocente? Pero aquellos judíos, su pueblo, imagínense, su pueblo, imagínense, estaba esperando que se lo soltasen para crucificarlo y darle muerte. Y él dice que el reinado de él no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, los que estaban allá afuera habían hecho lo que están haciendo todos estos vándalos hoy en día, habían acabado con todo y lo habían sacado de allá. Pero no pasó así porque estaba escrito y ya les había dicho, tengo que morir. Y les comentó paso a paso, ellos después decían, eso no lo dijo, vea quién habló eso, y se está cumpliendo la palabra. Entonces ahí se imposibilitaba hacer algo por él. Que ahí en cuenta que eso tenía que sucederse, con tristeza, con llanto, con amargura, era una verdad amarga que tenían que pasar para que se cumpliese lo que estaba escrito. Porque si no fuese así, no obtendríamos la salvación. ¿Eh? Entonces, por más que quisieran bajarlo de esa cruz, por más que quisieran no entregarlo a los judíos, no iba a pasar eso, no iba a pasar eso. Porque tenía que acontecerse, porque ya el plan divino estaba elaborado nada menos y por Dios. Entonces, el reinado de Jesucristo no es de este mundo. El reinado de Cristo es en el milenio. Vamos a mirar unas citas que nos van a refrescar todo esto que vamos a ver aquí. En Filipenses 2:10 vamos a empezar a mirar Filipenses 2:10. ¿Ah? Váyase allí a Filipenses capítulo 2:10. Nos dice así, mis hermanos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ah? Él es el reinado en todo lugar. Cuando Él empiece a reinar, se va a doblar toda rodilla, tanto de los que están en el cielo, como nosotros, como los que están en la tierra, cuando Él haga su reinado. Ahí se ve el poder, tanto en el cielo como en la tierra, porque ahí sí es su reinado. Ahí los que están en la tierra tienen que saber que Él es el reinado de Él, de Jesucristo. Ahorita no. Ahorita los que lo entendemos que así será futuramente y que cumpliendo la palabra vamos a tener la oportunidad de estar con Él para ese reinado. ¿Ve? Pero aquí sabemos nosotros que Él no está reinando, ni reinará aquí en la tierra por ahora, hasta que no recoja la iglesia y venga después, como está hablándolo aquí en la palabra, venga de su reinado a juzgar a vivos y a muertos. ¿Ve? Primero tiene que recogerse la iglesia, sufrir la tribulación y la gran tribulación, y ahí sí viene el reinado de Jesucristo. Vea todo lo que tiene el orden que hay que esperar. También nos dice en Hebreos 1:8. Miremos allí en Hebreos 1:8, porque estas citas bíblicas nos van a ayudar a comprender mejor sobre este tema que estamos hablando, sobre el reino de Cristo. ¿Sí? Y así tener más claros cada uno de nosotros. Hebreos 1:8. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 1:8. Dice así: mas el Hijo dice, habla Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad
es cetro de tu reino. Vuelvo y lo leo. Mas del Hijo dice, vea lo que se dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea que va a ser un cetro de justicia, de equidad, de igualdad. Eso es el reinado de Cristo, donde realmente vamos a vivir una justicia, una paz verdadera, no la paz que estamos viviendo, llena de guerra. La única paz que conocemos es la paz con guerra ahora. Eso no se llama paz, y él mismo lo dice en la palabra. No como el hombre la da, es que si al caso la puede dar, es que no la puede dar. Solamente la paz de Jesucristo es la que nosotros queremos tener. También miremos en Apocalipsis 11:15, porque estas citas nos están ayudando a comprenderlo mejor sobre este reinado de Cristo. Y aquí en Apocalipsis 11:15 nos dice de la siguiente manera: el séptimo ángel tocó la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto tiene muchas explicaciones, mis hermanos. Aquí hay un estudio larguísimo. Algún día lo vamos a ver. Porque los reinos de este mundo ya no serán más. Todos perecen. Eso ya no sirve para nada. Y aquí empieza el reinado de Jesucristo. Todos esos reinados son recogidos, no sirve. Aquí empieza, como dicen, a entregarse en todos esos reinados, pero para Él. Porque Él es el que va a reinar con justicia. Y muchos van a ver, y muchos van a decir: wow, hubiera sido ese reinado en el tiempo que vivimos. Porque muchos van a estar vivos ahí, de los que se quedan. Los otros gentiles. Y decir: no, realmente lo que nos dieron estos gobiernos fue infidelidad, injusticia, escarnio, muerte, destrucción, persecución. Todo eso es lo que dio este reinado de ahora. Pero el reinado que nos ofrece el Señor Jesucristo es un reinado de paz, de equidad, un trono de, ahí dice, un cetro de equidad, o sea, de igualdad. No lo que estamos viviendo ahora. Así que por eso amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que llegue pronto todo ese tiempo tan hermoso. Vamos a mirar ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 14. No sé si lo tengo acá. Y mire cómo lo dice tan claro la palabra de Dios. Pelearán contra el Cordero. Tú sabes de qué Cordero estoy hablando. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vea el nombre que nos espera. Nosotros somos los que vamos a estar con Él. Y así peleen contra Él y quieran hacer, ya no hay nada que hacer. Es el que reina ahí. Y nada más que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y nosotros con Él. Yo te invito, mis hermanos, que entendamos esta palabra para que deseemos y anhelemos estar con Él en su reinado. Para ello se hace necesario, número 1, tener la fe en Jesucristo. Y si tenemos esa fe en Jesucristo, nacemos de nuevo. Así nacidos de nuevo, podemos entrar al reino de los cielos, formar parte de su iglesia, sin tacha ni mancha ni arruga, la cual nos viene a recoger en su tiempo y para esas que está bien cerca. Si es que no morimos antes. Pero si morimos antes, no nos afanemos,
porque si estamos en Cristo, Él nos recogerá y nos da un privilegio de los que hayamos muerto, si es que morimos ahora, de estar en el seno de Abraham, y dice que vendrá y nos levantará a nosotros primero, y luego los que hayan quedado. Ellos no nos perecerán si es que hemos muerto, pero si estamos vivos, tampoco vamos a perecer los que murieron, sino que ellos saldrán e irán con el Señor a las nubes, y luego nosotros los que hemos quedado iremos juntamente con ellos a las nubes para ir a las bodas del Cordero. Y ahí hacemos algo muy importante. Primeramente, asegurar ir al reino de los cielos, y lo segundo es poner en práctica lo que tú y yo estamos aprendiendo en la palabra de Dios para así mismo servir allí. Así que, mis hermanos, qué gran invitación que Dios nos da a través de la palabra de Dios, que anhelemos estar con el Rey justo, con el Rey que nos va a llamar como lo merecemos si es que acabamos nuestra carrera como Pablo, llamándonos elegidos y fieles, elegidos para salvación y para su reinado. Vamos a mirar ahora, mis hermanos, en este momento acabamos de terminar el estudio del versículo 1. 3 prédicas para un versículo, pero lo importante es lo que nos deje y nos aporte. El afán en la palabra de Dios no debe de ser. El afán es conocerla bien realmente como está escrita y cumplirla. Así que vamos a mirar ahora en el versículo 2 qué nos dice para seguir este estudio. Y dice así la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo 4:2. ¿Qué es a lo que se refiere la palabra? A la enseñanza que nos está llevando de predicar la palabra de Dios. Predica mi palabra, título de la predicación. Dice que prediques la palabra. Oigan esto. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos está ofreciendo en este versículo el Señor para que miremos y estudiemos? Nos está diciendo allí y dando a entender sobre un deber, ¿cierto? ¿Qué es un deber? Un deber es un mandamiento. Un deber es algo que necesito hacer porque dice debe hacerlo, deber de hacerlo. Entonces Dios nos está dando aquí un mandamiento que cumplir, un deber que hacer. Cuando a ti te ponen una tarea en cualquier lugar, sea de trabajo, de estudio, en tu casa, tus padres, en fin, el que fuere, es un deber que debemos de hacer. Así que nos dice en este deber que debemos de exhortar. Eso es lo que estamos mirando allí. Y yo les he enseñado, según lo que la palabra de Dios nos enseña, que exhortar es igual a animar. Porque muchos confunden esta palabra y piensan que exhortar es regañar, y hay error. No, mis hermanos, exhortar es animar. Por eso yo quiero hoy exhortar a todos ustedes que le pongamos muy buen cuidado a la palabra de Dios. Pues yo quiero animarlos a que la cumplamos, que no sea únicamente por conocimiento. Entonces miremos de qué forma Pablo le está encareciendo a Timoteo, a este joven, que hiciera este deber, que cumpliera con este deber. Así que miremos en primera carta a Timoteo 4:13. Primera carta a Timoteo, revuélvese un libro, una carta, perdón. Estamos en la segunda carta, devuélvate ahí atrásito y encuentras la primera carta. En el capítulo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios le habla a cualquiera de los apóstoles o a cualquiera de estos servidores de Dios como Timoteo, este joven servidor, también nos está hablando a nosotros.
Así que primero que todo pongamos esta palabra para nosotros. Hagámoslo rema para nuestra vida, hagámosla. Y miremos qué nos está diciendo de un deber que debemos tener en cuenta. Y no podemos hacer caso omiso a este deber. No podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que mirar todo cuanto nos dice para cumplirlo como se cumple todo deber para Cristo, de la mejor manera. Y aquí está diciéndole Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, porque Pablo iba a ir allí donde él se encontraba, en donde estaba allí Timoteo en su tierra, haciendo su labor. Y él quería ir a visitarlo, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, que es lo que yo les he dicho también, hermanos, en mucho tiempo atrás, que leamos, que tengamos en cuenta la lectura de la palabra, porque si nosotros queremos formarnos para hacer parte del reinado de Jesucristo, tenemos que tener la palabra completamente. Y ojalá como Él lo dice, porque cuando Él lo dice, cuando Él lo da como promesa, así se hace. Y es que la palabra de Dios esté grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Él dice que las escribirá en tablas, en el corazón las escribirá. Y también en nuestra mente. Se hace necesario, por eso nosotros estamos haciendo un pequeño ejercicio en lo que tiene que ver con la ética bíblica, que es el capítulo 5, 6 y 7 del apóstol Mateo, de aprendernos esos 3 capítulos de memoria, porque precisamente es lo que necesita saber una persona para vivir una vida como la de Jesús. Aquí nos está pidiendo que nos aprendamos toda la Biblia, por ahora, esos 3 capítulos. Más adelante tú vas a ver de cómo te aprendes toda la palabra, porque esto es una promesa, si es que nacemos de nuevo. Así que esto se hace necesario y hoy animo, o sea, exhorto, hoy estoy haciendo la labor, el deber que tengo de exhortarlos, de animarlos para que leamos la palabra de Dios en todo momento. No dejemos de leer la palabra de Dios, porque si nosotros hacemos lectura de la palabra de Dios nos vamos a enriquecer cada día más y más. Y así podemos ayudar si es que realmente queremos servirle al Señor. Es una forma de servicio. Pero entre tanto que va Pablo dice, ocúpate de la lectura, la exhortación. Así que cuando vayamos a los hermanos, a cualquier persona, familia, animémoslos. Mira, ya descanse, tómese un tiempito, un descanso, hoy es domingo, hoy no tienes que trabajar. Te animo para que estudiemos la palabra de Dios, la leamos, la estudiemos, para que la podamos poner por práctica. Decirle por qué, porque a través de ella recibimos el conocimiento de la verdad de Jesús, que es el que nos da la libertad y la verdadera libertad en Él, o sea, la salvación. Animarlos de todas las maneras, animarlos dando testimonio, mire, de que yo estoy con Cristo, mi vida es diferente, mi vida ha sido de bendición. Yo te animo para que también entres a formar parte de la familia de Cristo y seamos igualmente bendecidos. Animémoslos de todas las maneras. Dios nos manda y nos da este deber, como también Pablo se lo daba a Timoteo. Dice también, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mis hermanos, cuando nosotros llevamos un determinado tiempo conociendo de la palabra de Dios, tenemos que darnos a la tarea de mirar que ya estamos aptos para enseñar. Está bien. Muchos van a decir, no, pues yo para salir para multitudes, para pararme entre tanta gente, eso es difícil. ¿Qué le decía Moisés al Señor? Le decía que era tardo de lengua, que bueno, no podía. Y él le dijo, es que ¿quién hizo la lengua? ¿Quién te formó a ti? Yo también te puedo cambiar la lengua. Mire, hermanos, los dos, si nosotros queremos, si nos disponemos, Dios hace el resto. No nos preocupemos por ello. Ni siquiera, mire, la misma palabra dice, ni siquiera piense que vaya a hablar. Bueno, que tengamos que prepararnos, que bien. Porque entre más nos prepararemos, o nos preparemos, vamos a hacer una forma mejor de enseñar o de llevar la palabra. Pero no se vaya a ponerse a pensar qué va a decir, es que es lo de menos. La palabra dice, no, cuando vaya, que yo abra la boca que yo hablo por ti.
de esa garantía que nos da el Señor. Entonces, vayámonos a la lectura. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Vayámonos a exhortar, a animar a todos nuestros hermanos en Cristo, a todo el que no es de Cristo, a nuestra familia que está lejos de Cristo o que está regularmente en Cristo. Animémoslos para que salgan de ahí, pero primero tenemos que salir nosotros. Nosotros no podemos ser salvos a una persona si nosotros no somos salvos. Nosotros no podemos hacer que otro nazca de nuevo si no hemos nacido de nuevo. La misma palabra dice que si dos ciegos van, ambos caerán en el hoyo porque están ciegos. Entonces yo tengo que salir de esa ceguera espiritual para poder guiar a otro en esa verdad. Anímate, mi hermano, yo te animo hoy, haciendo uso de la palabra de Dios. Quiero animarte porque tú puedes. Tú tienes una preparación y todos tenemos una preparación diferente. Y esa preparación no es la que nos va a hacer, sino es Dios a través de su Santo Espíritu. Él es el que va a hacer posible que hablemos, que llevemos la palabra y que hagamos esto una realidad en nuestra vida. Así que no te afanes por nada. Tú tienes el seguro que tengo yo. Yo pues me he preparado, gracias a Dios me ha permitido prepararme. Pero no tengo la confianza en esa preparación. Tengo la confianza en Dios, porque Él es el que ahora me prepara. Él es el que ahora me da a través de su Santo Espíritu y me revela la palabra como lo estás escuchando tú. Y miren lo que dice, según lo que acabamos de leer en segunda carta a Timoteo, en el de estudio, que prediquemos, es un deber, que prediquemos la palabra, que instes, oigan esto, instar. ¿Qué es instar? Solicitar. Ungir quiere decir instar. Entonces yo también los insto, o sea, les solicito, les pido el favor, hermanos, como lo estoy leyendo aquí en la palabra, que prediquemos la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ve? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Hay que tener paciencia, mis hermanos, porque acordémonos de dónde nos ha sacado el Señor. Nosotros no éramos como éramos ahora. Por ejemplo, yo no sabía de la palabra de Dios. No tenía ninguna enseñanza. Muy poquitica la enseñanza que tenía de lo que recibía en las escuelas, en la escuela donde estuve. Pero esas enseñanzas eran superfluas, no eran profundas y también no eran verdaderas, porque ahora lo veo, cuando he aprendido la verdad. Mis hermanos, creo yo que por tiempo dejamos aquí este pasaje del versículo 2, donde vamos a seguir mirando sobre el deber de exhortar y que es animar. Yo quiero que hoy empiece a hacer de ti una carrera en la cual digamos todos como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y empieza a formar parte del servidor de Dios. Mira, si tú le hablas a una persona, piensa en una nomás, así sea tu hijo, tu vecino, así sea tu hermano menor o mayor, no interesa la edad, pídale al Señor que te guíe y empecemos a obedecer esta palabra, porque vamos a ejercitarnos aquí para lo que viene por delante, para el reinado de Jesucristo. Dios me los bendiga, mis hermanos, los amo en el Señor y oro por cada uno de ustedes y sus familias. Dios amado y Padre Santo, pongo en tu presencia a esta familia querida, a este grupo querido que está escuchando la palabra de Dios, para que por medio de esta palabra, que es la palabra de poder que estamos escuchando, Señor mío, sean bendecidos como ungidos para desempeñar toda labor y tarea. Bendigo a cada una de las familias, Señor, que están conectados en este momento, como aquellos que lo oirán después por diferido, para que tú también les lleve la palabra, Señor mío, claramente como estamos escuchando nosotros, así igualmente ellos, se les preste la vía del internet, que los teléfonos sean funcionando bien y que tengan la posibilidad de ellos, para que así, Señor mío, puedan hacerse también acreedores de esta palabra de verdad, que es un deber para nosotros. Salud, Señor mío, para cada uno. Bendice, Señor, a cualquiera de los que hoy en este momento estén enfermos, dolidos, por algún dolor, ya sea simple, de cabeza, de estómago, de espalda,
algún lumbago, Señor mío, cualquier situación, yo te pido en el nombre del Señor, que sea sanando a cada uno, Señor mío. Pon tu mano preciosa en el cuerpo, allí donde está dolido este hermano, esta hermana, este niño, esta niña. Señor, sé tocando a esta persona, Señor mío, y te pido que le sanes en el nombre de Jesús. Como también pido la sanidad, Señor, del pastor Edgar de la Cruz Altamirano. Señor mío, rogamos, pedimos por él, por este varón de Dios, que esta oración que se ha hecho, Señor, en la noche y comenzada desde temprana hora o de la hora de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y todos los que hemos estado orando por este varón, Señor mío, escuches estas oraciones que hace tu pueblo, porque le amamos y deseamos, Señor, que sea cumplida tu palabra en nombre de Jesús, para él y todos los que están dolidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.